Las ausencias de Arbeloa en la última práctica del Madrid, Ceballos, Bellingham, Militao, Asensio y Camavinga. Lo de Camavinga por un tema dental, pero el foco puesto en la ausencia de Kylian Mbappé, que así fue tratada por su director técnico. Lo tenemos muy claro, como dije el otro día, qué es lo que le pasa, qué es lo que le ha estado pasando y qué es lo que queremos ahora, ¿no? Que es que se recupere totalmente de estas molestias. Yo creo que es una cosa de que él vaya viendo cómo se va encontrando, cómo va recuperándose, cómo es la evolución. Creo que ahora mismo es mejor no dar plazos porque básicamente son molestias que tenemos que ir día a día. Que yo quería preguntarte por Vinicius. El otro día comentabas que estaba en un gran momento de forma. A mí me gustaría saber qué tecla ha tocado Arbeloa para ver esta versión con respecto a lo que veníamos viendo quizá en el pasado. Gracias. No sé si he tocado yo alguna tecla. Creo que el mérito es de Vinicius Junior, que es un futbolista fantástico, extraordinario. Mi único mérito, si es que tengo alguno, es darle mucha confianza, mucho cariño, intentar que sus compañeros lo busquen y sobre todo lo encuentren en situaciones donde él pueda sacar su talento y el mayor de sus cualidades, que es encarar, que es driblar, que es poder correr a la espalda, que es tener situaciones de unos para unos o poder, bueno, pues como el otro día, poder correr, ¿no? Creo que es un jugador determinante, fundamental y como entrenador lo único que trabajo es que cuantas más situaciones podamos encontrar a Vinicius donde él pueda explotar sus cualidades, pues yo creo que jugaremos mejor y seremos más peligrosos. ¿Cuál es el rendimiento de Vini? Con Xabi Alonso, 6 goles en 27 partidos. Con Arbeloa, 7 goles en 10 partidos. Curiosamente, en esos últimos 4 partidos, en 2 de ellos no ha jugado Mbappé y en otros 2 de ellos, que han sido consecutivos en los que ha marcado Vinicius, no marcó Kylian Mbappé. Vamos a quedarnos primero con el tema de Vini para después meternos con lo de Mbappé. El Real Madrid recibe mañana a Getafe en ESPN Deportes. La cobertura comienza a las 2 de la tarde. ¿Es mérito de Arbeloa? ¿Ha hecho algo distinto Arbeloa con Vinicius o por qué Vini rinde mejor de lo que rindió con Xabi Alonso? Primero por lo que decía siempre Barak, que son vasos comunicantes. Cuando uno rinde, el otro, o sea, por esa incompatibilidad manifiesta que tienen los dos, cuando Mbappé no rinde bien porque no está bien o directamente porque no está dentro del equipo, el peso de Vinicius sube. Eso es trademark de Barak. Bueno. No, pero es verdad, es el primero que lo dijiste aquí en esta mesa. Tú eres el amo, tú eres el jefe, te regalo tu como diría Guardiola, te falta una palabrita nada más. La Champions particular ya la ha ganado Barak. Quiero mucho mi trabajo como para perderlo. Creí que a mí. Pero luego lo que hace Arbeloa es decir, bueno, ¿cómo podemos potenciar el daño que le puede hacer Vinicius a los rivales? Bueno, pues jugando un poquito más cerca de nuestro propio arco, dejándole más espacio para que él pueda tener situaciones, lo que decía, de 1 contra 1 al espacio donde más le gusta jugar a Vinicius, pero poca cosa más. Tiene razón en solo la mitad de lo que dice Arbeloa. Dice, somos más peligrosos de esta manera que tenemos de jugar para potenciar a Vinicius. Ahí tiene razón. Jugamos mejor. Ahí no tiene razón. Madrid no juega absolutamente nada más que ponerse en manos de la calidad de Vinicius o de Mbappé, de chispazos individuales. Juega mejor para los intereses de Vinicius, claramente. Y más allá de lo que pueda hacer tácticamente para facilitar la vida, esto está en el apapacho, en las palabras, en conferencia de prensa, en lo que no vemos atrás de cámaras, en lo bonito que le habla seguramente, y lo que intuimos no hizo nunca Xabi Alonso, ¿no? Intuimos que Xabi Alonso siempre fue frío con sus jugadores en general, sobre todo con aquellos que necesitan que les apapachen, y Vinicius no le gustó. Arbeloa supo detectar esto desde la primera conferencia de prensa y desde ahí el primer abrazo que llegó muy rápido. Pero se le dio las gracias por ir a jugar a Albacete, a Vinicius, después de hacer un partido lamentable y que el equipo perdiera. Sí. En la rueda de prensa eso de acordé. No hay que darle las gracias porque ha querido venir a esta exploración voluntaria que hicimos Albacete. No, a ver, no es la posición de jerarquía de un entrenador del Real Madrid. Públicamente, apapachar... O sea, Álvaro Arbeloa es un director técnico, no es un niñero. No es el babysitter de Vinicius. Pero en el Real Madrid. Pero está funcionando. Con Vinicius está funcionando. Está haciendo goles. Es verdad que
vienen de perder contra Osasuna. Es verdad que dejaron ese partido de la última fase de liga contra Benfica, los obliga a jugar esa eliminatoria y ahora los empareja contra el Manchester City. La eliminatoria contra el Benfica tampoco fue maravillosa, tampoco fue buena. Estoy de acuerdo. Pero así ganó no, el a Madrid ver, una Champions encomendado a Courtois y a exacto, Vinicius. A eso voy, o sea, no hay algo en Álvaro Arbeloa que dice, a ver, yo no voy a ver lo que hizo o dejó de hacer Xavi Alonso, voy a ver Lo que hizo Zidane y lo que hizo Ancelotti. Zidane, Ancelotti y hasta a él le tocó José Mourinho, Sí. lo bueno y lo malo. Y decir, a los jugadores del Real Madrid, para que ganen, hay que tratarles así. ¿No es exactamente lo que está haciendo Arbeloa? Está por verse si el Madrid puede llegar a competir tan bien como compitió en momentos cumbre de partidos donde fue muy superado, contra el Manchester City, contra el Liverpool, y que al final tuvo esa capacidad, aunque no fue el mejor de los equipos en 180 o en 210 minutos con el alargue, de avanzar, de que apareciera un Vinicius, de que apareciera un Rodrigo, de que apareciera un Benzema. Yo no sé si este Real Madrid tiene aquellos recursos. Sigue teniendo a Courtois, sigue teniendo a Vinicius, y ya no está Kroos, y ya no está Modric. Y Bellingham pues tendrá que aparecer en toda su gloria otra vez para que emule lo que hizo esa generación de futbolistas capaces de ganar partidos y eliminatorias siendo peores en el día a día, y no solo en el día a día, sino incluso en aquellos partidos que acaban ganando, siendo quizás el 80% de los minutos muy superados. Lo que ha cambiado es que las dos rebanadas siguen siendo las mismas, Courtois y Vinicius, pero el relleno del sándwich es mucho peor. O sea, lo que antes tenías con Casemiro, con Kroos, con Modric, con esa capacidad de decir, bueno, pues cuando queremos le podemos esconder la pelota al rival, podemos tal. Ahora no. Ahora tiene un centro del campo con mucho más cemento que se dedica simplemente a eso, a custodiar, es ponerse todavía más, es redoblar esa apuesta de ponerse todavía más en las manos o los pies de los dos jugadores con más calidad que tienen. Pero hay una diferencia incluso en eso, porque ahí tenías a Benzema en esa ecuación y Benzema era un tipo extremadamente solidario y sacrificado y muy poco egoísta. Aquí no, aquí tienes dos competiciones de ego enorme, con Vinicius y con Mbappé. Y tenías en una versión a Ramos y a Varane, y en otra a Álava y a Militao, en mejor forma imposible. Exactamente. Ahora, por mucho que mejore Hausen, por bien que regrese Militao, va a ser muy difícil pensar, es demasiado optimista, que el Madrid no va a sufrir en defensa. Ok, pero a esa ecuación hay que sumarle a Mbappé. 23 goles en Liga, 13 goles en Champions, un ritmo despiadado en Champions. Sí. Probablemente, de acuerdo a los últimos reportes, porque Arbeloa no nos dio ninguna luz de qué tan prolongada va a ser la ausencia de Mbappé, pero aparentemente no llega al primer partido contra el Manchester City. Tiene este partido contra Getafe el lunes, el viernes va a Balaídos a visitar a Celta de Vigo Que ya le ganó en el Bernabéu. y después tiene la ida contra el Manchester City. Sobrevive en el Bernabéu el Real Madrid al Manchester City sin Mbappé, con esta versión de Vinicius, con esta versión de Courtois y el reparto alrededor. Y esta versión del City. Es que ese es el factor que también hay que ponderar. Contra otro Manchester City, contra un Manchester City más le ganó brillante de 4-0, hace ¿no? 2 temporadas, no tiene ninguna De opción. hace 3 meses. Pero de hace 3 meses. Sí, ganó 2-1. Ganó en el Bernabéu. Ganó 2-1 y además remontando porque se había avanzado el Real Madrid, pero es una versión muy descafeinada de este Manchester City y una versión también extraña, lo hablábamos ayer y siempre que hablamos del City que lo diseccionamos, ha cambiado de filosofía de juego. Ya juega sin extremos, ya juega muchas veces en las segundas partes sobre todo a mantener, a conservar el resultado. Es un City también que es un melón por abrir. Yo no sé si le va a dar contra el Manchester City al Real Madrid. ¿Quién te genera más dudas? Los dos por igual. Pero uno te tiene que generar más que otro. El Madrid me genera colectivamente más dudas, pero tiene más capacidad de hacerte daño en chispazos individuales. El Manchester City colectivamente está un poquito más trabajado, pero Bernardo está a años luz de lo que era. Cherki es muy intermitente y tampoco es titular indiscutible. No sabemos si Haaland no sabemos está si o no Haaland va a está. jugar o También no. ha sido muy escueto Guardiola con el tema de Haaland. El Madrid es más fiable en las individualidades, pero peor en lo colectivo. El City es un poquito mejor en lo colectivo, pero las individualidades están por debajo. Y aunque el City tiene seguramente el mejor entrenador de la historia, o por lo menos del siglo XXI, para no entrar en tanto debate, Para no meternos con Johan Cruyff. el Madrid tiene a Arbeloa, ¿no? Pero aún así, Arbeloa, dentro de su idea básica, más o menos lo tiene claro.
No sabemos bien qué, pero Arbeloa va a lo suyo y a eso, con esa va a morir. Con Guardiola sabemos que uno de los grandes riesgos es pensar de más. Ya ganó la Champions, sí, pero sigue arrastrando ese tema. En los grandes partidos, sobre todo contra el Real Madrid, a veces en lugar de irse a lo básico, soy mejor, piensa un poquito de más y quieras o no, ha perdido ya muchas veces con el Madrid. Ha ganado unas cuantas, pero ha perdido demasiadas y eso condiciona el siguiente partido. Y no sé si esta versión mucho más conservadora del City y a veces hasta miedosa respete demasiado al Madrid. Es una versión más austera. A ver si para ese partido, porque ya salió a la banca Doku, ya jugó Savinho, Semenyo puede jugar por fuera. A ver si Guardiola se anima a jugar por fuera, atacar al Real Madrid en el Bernabéu, consciente de lo que peor hace el Real Madrid es defender. Y sobre todo defender por fuera, si no bajan los futbolistas que tiene por los costados. Y la presión tras pérdida va a ser imprescindible, porque si dejas al Madrid que lance a Vinicius y a Mbappé, estás muerto.